Buenos días, hoy es martes 24 de enero del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al doctor Felipe Delgado Ojara, candidato a prefecto de la SUAY por el Partido Socialista Ecuatoriano, lista 17. Le acompaña en la papeleta la doctora Marilú Bravo para la viceprefectura. Doctor, buenos días. Gracias nuevamente por aceptar la entrevista para conocer cómo marcha la campaña a 12 días ya, prácticamente, de las elecciones seccionales del 5 de febrero. Comencemos por aquí. Buenos días, Jaime, a usted, a quienes hacen el observador y a la distinguida teleaudiencia. Bueno, nuestra campaña está desarrollándose con optimismo. Además, creemos que teníamos una desventaja que la hemos superado, que era el hecho de que salimos a último momento y existía candidatos que ya un año atrás ya estaban pensando en la candidatura e incluso siendo funcionarios públicos ya desarrollaron su campaña. Pero yo pienso que la fuerza de las propuestas, la posibilidad, la honestidad que ha caracterizado a nuestra campaña, no somos vendedores de humo ni de grandes posibilidades o decir de que vamos a hacer obras faraónicas y sin tener el dinero. Yo creo que le hemos invitado a la reflexión a la ciudadanía y desde ese punto de vista hemos visto cómo vamos creciendo con la adhesión ciudadana. Realmente estamos optimistas. Hoy mismo estamos rumbo al Pucará, pero nos pareció muy importante conversar en su medio tan prestigioso y además que esta es la campaña justamente, hay que conversar con todos y usted nos brinda esta facilidad. Nosotros somos los agradecidos y estoy a la orden en esta entrevista. Felipe, este es un espacio democrático, libre, independiente. Los candidatos que han solicitado, que han pedido un espacio, se les ha dado sin ningún inconveniente, porque así tiene que ser. Los que no han solicitado es porque por algo será. En todo caso, han ido remontando, dice usted, han ido Sí, remontando las exactamente. campañas anticipadas, el dinero, la maquinaria electoral, y hoy están optimistas de ganar las elecciones. Sí, exactamente. Mire, peleamos contra grandes empresas que bien podríamos decir, una, las candidaturas del Estado, que utilizan nuestro dinero para las campañas políticas, el dinero de los impuestos, de las tasas, de las multas. Es decir, Y sin que nadie les observe. Ojo, claro, bueno, hoy día, por ejemplo, vi algo muy grave en el caso aquí de la ciudad que estaban denunciando lo de los radares, un negocio ya desde el precio mismo de los radares con documentos falsos, así lo decían desde la Comisión de Fiscalización, pero por eso nosotros también preguntábamos hace día, ¿qué se han vuelto millonarios determinados candidatos o están haciendo campaña con nuestro dinero? Que es una posibilidad grave. La otra que consideramos también grave es el hecho de que tengan financistas, por ejemplo, desde los sectores de la minería, porque hay candidatos que incluso cuando empezó esta campaña, antes que salgamos nosotros, hablaba de que la consulta y todo es para el futuro, pero que lo que ya está concedido se tiene que explotar. Hoy han cambiado el discurso. Y el otro asunto que también sería muy grave son los carteles, que también financian las campañas. Lamentamos el hecho de que haya inclusive casos de violencia en la campaña, incluso de muerte, como en la península de Santa Elena, Salinas, pues le mataron al claro, candidato, le asesinaron al candidato a la alcaldía. claro, de algún lado están funcionando estos carteles de la muerte. Al estilo mexicano, Felipe. Totalmente. Y lo triste, incluso lo que nosotros decimos cuando en días pasados nos decías, están reclutando a nuestra juventud los carteles para el consumo, para la venta de la droga, también para engordar las pandillas. Pero hay otro hecho también que es necesario rescatar. Existe una propagandización en los medios de comunicación o una culturización de lo que es el narco. O sea,
pasan por héroes los capos del narco, y nosotros debemos lamentar, por ejemplo, que en las campañas políticas no solamente a veces se haga campaña del licor, no solamente, como he visto, incluso de una bebida muy conocida acá, como el caso de Shumir, de Switch, y de otro lado también de los carteles emulando a la propaganda de la gente de la droga y haciéndome pasar por popular, porque esa serie es popular. Una campaña política tiene que ser lo más limpio, rescatar valores, rescatar la salud, rescatar también la moral y la ética, pues de qué campañas estamos hablando. En eso yo creo que debemos cuidarnos todos los que hacemos la campaña, porque si no es un asunto simplemente decir hago el Felipe, TikTok por el TikTok. Felipe, en términos generales, hay una percepción del público, del pueblo, de los electores, de que esta campaña, con excepciones, pocas excepciones, pero ha sido una campaña demasiadamente pobre en argumentos, en propuestas, en soluciones, y más bien ha sido una campaña de payasadas, de ridiculeces, pretendiendo así convencer al electorado de que con payasadas y ridiculeces se van a solucionar los problemas que tiene Cuenca y el Azuay. Prácticamente se está subestimando el pensamiento de la juventud. Existe una especie de criterio de decir a los jóvenes, hazles TikTok, ponles la canción de moda y ya está. Ellos ya votan como zombies. No, yo creo que hay que respetarle. Y una campaña es justamente para O elevar la si no, conciencia o política. métete un ataúd para que los jóvenes aplaudan. Visita un motel para que los jóvenes te aplaudan. Sí, al principio podrá extraer una sonrisa, pero y luego ya el joven se pone a pensar y dice, bueno, y a la SOY qué le importa? Y a mí como votante, ¿qué me sugiere? Y además, ¿qué valores y principios estamos defendiendo? Entonces, nosotros, por ello creo que las propuestas han sido más que esas propagandas y más que las encuestas, porque esas candidaturas normalmente todo el tiempo nos quieren decir de que están triunfando, de que están adelante. Ese es el argumento. Ya 3 encuestas, 3 publicaciones han demostrado que son falsas. Usted recordará que hablábamos del 109%. Ahora hubo la renuncia de un distinguido periodista de un medio de comunicación que dice esas encuestas son falsas y a mí me pidieron que nunca ataque a determinadas candidaturas. Incluso no creo que valga la pena ni nombrarlos, pero él se retira denunciando eso. En esas encuestas tratan de, por ejemplo, de dañarnos a nosotros y de poner aquí como que están creciendo otras candidaturas. Nosotros de ese lado hemos sonreído, hemos dicho, en el ajedrez sabemos decir los partidos ganados son los más difíciles de ganar, nos sentimos bien, hay que asegurar el triunfo y se asegura obviamente con las propuestas y con la visita directa a la ciudadanía. Bueno, estos días estamos viendo una campaña sucia, ¿no? Ah, sí, es Lamentablemente, lamentable. lamentablemente estamos viendo Por una campaña ejemplo, sucia. los diputados están dedicados, yo veo, a hacer el papel sucio de determinadas candidaturas en función de otras. Pero yo creo que, claro, bueno, allá que se den, nosotros creemos que seguimos con nuestras propuestas. Esta semana hemos estado desarrollando en especial lo que constituye la universidad virtual libre y popular para los jóvenes de la SUAY. Esto nos parece que es algo ineludible en la realidad actual y hemos conversado desarrollando el tema de que esa plataforma digital que hablábamos hace días tendrían esos 4 componentes, uno que es la educación e enseñanza, otro lo que sería el archivo, la contabilidad, la asistencia de los estudiantes, otro la comunicación con la sociedad y otro sobre la investigación. Y hemos dicho, ¿quiénes estudiarían allí? Hablamos de que los jóvenes, especialmente de escasos recursos, tendrían el libre ingreso a esta universidad. Todos sabemos que están más de 1,5 millones de jóvenes fuera de la universidad en la última década. En el caso de la SUAY, se inscriben 23,000 bachilleres para 3,000 cupos, es decir, 20,000 se quedan fuera cada año. Entonces, van a poder ingresar a la universidad online. Y además, es importante, algunos pueden aprobar el examen, un examen perverso,
y sin embargo no tienen los recursos para arrendar una habitación, para la alimentación acá, o incluso para el transporte diario desde su parroquia. Entonces, la universidad online, libre y popular, es una alternativa en ese sentido. Quien quiera migrar, nosotros quisiéramos que nadie migre, que nos quedemos para defender nuestra provincia, para cambiar la provincia, pero si lo hace, uno es que lo haga con estudios, con especialidad, y otra que vaya a hacer los trabajos más duros en el extranjero. Incluso quienes han migrado tienen la posibilidad de estudiar en la universidad abierta. Aquí en el Ecuador existe una universidad abierta pagada y tiene 36,000 estudiantes, incluso algunos migrantes. Nosotros creemos que podemos hacer la vida menos dura de los jóvenes y darles una opción de desarrollo, un proyecto de vida para el futuro con esta universidad. Obviamente los de la ciudad también lo pueden hacer, pero mire, existe en el mundo, porque algunos nos han dicho, están planteando una utopía. No decimos, la educación del futuro camina para allá. En la India, donde hay un gran desarrollo ahora tecnológico, luego de la China, por ejemplo, existe la Universidad Abierta de Nueva Delhi y tiene 4 millones de estudiantes. Hemos visto universidades en el mundo que superan los 500,000, pero sin irnos muy lejos, en México existe una universidad abierta, en Berlín existe una universidad abierta, y además la otra pregunta que nos hacen con frecuencia dice, ¿cómo se va a hacer la docencia? Allí nosotros existen experiencias, por ejemplo, de la Universidad Americana, en donde, la Universidad Popular, ojo, donde a usted le hacen, por ejemplo, que dé 2 clases a la semana de manera gratuita y en contraprestación le dan el estatus, llamemos, de profesor universitario. Es decir, por un lado, en el extranjero podemos también hallar voluntariado para que ayuden a esta universidad, y de otro lado, en nuestro medio existen un sinnúmero de profesionales de 4º nivel que están en la desocupación y entonces pueden ayudarlos en la universidad a cambio de una retribución moderada, no como sucede en la universidad estatal, que en el Ecuador a veces hablamos de $2,500, $3,000 de profesores, de decanos de $4,000, $5,000. Esto se trata de una situación fraterna y solidaria con nuestra juventud. A su vez, la otra pregunta que nos han hecho sobre la universidad es, dicen, y los títulos. Nosotros sabemos que tenemos que caminar por la Asamblea Nacional, tenemos que caminar por el CENESID, pero si tuviéramos dificultades, ¿qué decimos? Tenemos que buscar amparo en las universidades extranjeras para que nos homologuen los títulos con cualquiera de las universidades que a su vez tengan la admisión del CENESID, es decir, que los títulos sean válidos y sean una verdadera alternativa para el desarrollo del trabajo. La creación de la universidad, y cuando hablamos de la vinculación con la sociedad y de la investigación, eso ya constituye un motor para la economía de nuestro medio. Por ejemplo, esta propuesta nos estamos desarrollando estos días, le estamos invitando a que los jóvenes mediten en esta posibilidad. Al principio, todas las candidaturas se nos oponían, decían, no es competencia de la prefectura. Hoy, como ha sucedido con otras propuestas nuestras, ya unos hablan de instituto superior, de tecnológicos, etcétera, etcétera. Pero si revisamos sus programas, como inscribieron en el Consejo Nacional Electoral, van a ver que nunca pensaron siquiera en la juventud. Nuestra candidatura ha movido el tablero y les ha invitado, por ejemplo, a discutir sobre estas cosas. Doctor Delgado, lamentablemente en nuestro país no hay oportunidades para los jóvenes profesionales. Esto a propósito de la famosa declaración, la tristemente célebre declaración que hizo el ministro de Energía, muy suelto de huesos, dijo que el cargo de gerente de Petroecuador no quería a nadie, porque apenas se gana $6,000 mensuales. Y un profesional con título de 4º nivel le respondió, yo voy por el sueldo básico porque estoy en la desocupación. Mire, claro, es una burla la soberbia ¿no? con que Qué triste. miran. Claro, soberbia y tristeza es lo que nos debe dar, porque lo que se mira es que son soberbios con nuestros pobladores, pero son muy sumisos con las transnacionales, con las corporaciones. Por eso es que se necesita la educación, el desarrollo tecnológico aquí en el Ecuador, porque nosotros sabemos nuestras circunstancias, defendemos nuestro país,
Justamente ese es el gran cambio que le han hecho a la universidad, un cambio contrario a los intereses del país, donde se ha perdido los valores cívicos, patrióticos y nacionalistas. Prácticamente ha desaparecido la Universidad Nacional. Lo que nos quieren hacer es volvernos a colonizar con estos nuevos modos de educación. Un profesional extranjero viene y dice, como el ministro dice, me pagan 20.000, 30.000, 40.000 porque vengo a estas empresas, cuando un técnico nacional lo puede hacer por la quinta, sexta parte de eso, o la centésima, con el ejemplo que usted me pone, porque existe ecuatorianos que estamos de acuerdo a la realidad. Entonces, cuando hablamos de aquello, me hace acuerdo de algún candidato o de algún alcalde que decía que los $5.000 no le avanza. Nosotros sabemos perfectamente la limitación que puede tener en el tiempo o en su desarrollo personal una actividad pública, pero si usted entra a la actividad pública, sabe a lo que está entrando, entra incluso por compulsión moral, porque no mira de qué lado está, de qué lado se vive mejor, sino de qué lado está el deber, pues, de no, ¿para qué hablamos de la política? Porque ese es el otro elemento también de esta campaña que le pusimos a discutir a la gente. Estamos en una campaña política, hablemos de la política, hablemos de principios. No se trata de hablar de la papa frita, del festival o de ese tipo de cosas. Se trata de hablar de la realidad de los objetivos nacionales y del país y de la provincia que vamos a dejar a las futuras generaciones. Esa también es una diferencia en esta campaña. Bueno, el Frente Parlamentario Anticorrupción que estuvo en Cuenca denunciando que hay candidatos con vínculos con estructuras criminales, del narcotráfico, de la minería ilegal, de la prostitución, nos pone los pelos de punta. Lo que decíamos al principio, ¿quién financia las campañas? Pues, además, claro, entran ya prácticamente con compromisos determinadas candidaturas, y eso es un asunto sumamente grave. Entonces, de un lado, debería el electorado diferenciar quiénes hacen estas campañas millonarias. Uno solamente tiene que caminar las calles o viajar dentro de la provincia y ver cómo se ha empapelado, cómo se ha, incluso en papel, que es de nuestro tiempo, ya ni siquiera se recurre mucho, son lonas de mayores valores. Y entonces, y de otro lado, me topé con una sorpresa. El otro día estábamos en Ricaurte conversando con los regantes del agua, de aquel gran proyecto que tienen ellos, de aquella comunidad, diremos, del agua, y veíamos que viene otra candidatura y regala gelatinas, regala un sinnúmero de presentes buscando al electorado. Algún miembro de los regantes dijo, gelatina para hoy, hambre para mañana. ¿Cómo creen que nos van a convencer de esta manera? Cosa que yo me sonreí para mis adentros y dije, nuestra campaña está desarrollándose con limpieza. Ojo, la gente no es ingenua. Algunos dicen recibimos, pero incluso me ha pasado, por ejemplo, con una cooperativa de camionetas. Les dije, disculpen, yo veo que tienen las banderas de otros partidos. Esta es nuestra propuesta. Y nos dijeron, no se preocupe, doctor, dijo, las banderas no votan. Es nuestro trabajo a veces que nos obliga a hacer este tipo de campañas. Entonces, ahí también estamos diferenciándonos y desarrollando las distintas propuestas que logran la adhesión popular. ¿Y qué lección le deja, doctor Delgado, esta campaña? ¿Qué lección le deja o qué lecciones le deja? Bueno, sí, lecciones sería, siempre se aprende. Creo que la principal es ir con humildad a los sectores, a los distintos sectores, porque una cosa es uno hacer planteamientos, que lo hace de acuerdo al conocimiento, de acuerdo a su experiencia, o de acuerdo a lo que ha leído a veces, pero en ocasiones el pueblo es más sabio. Cuando usted va al barrio y va a ciertos sectores, por ejemplo, me han dicho en alguna comunidad, vea, doctor, dice, sabemos que la prefectura no tiene plata. Nosotros queremos hacer este proyecto de agua. Lo que necesitamos es solamente ayuda técnica. Entonces uno se queda pensando, dice, sí, nosotros ponemos la mano de obra. Y digo, ¿y ya se organizaron? Dice, pues, si nos vamos al Senagua o a algún sitio, son 5, 10 años y un gasto de plata permanente. Entonces, conversamos con ellos y decimos, a ver, el artículo 171 de la Constitución y el 56, 57 permite, por ejemplo, de que mediante el derecho consuetudinario se pueda hacer una organización popular y que
tenga el aval legal y nosotros la prefectura dice, les ayudamos plenamente en esto y si se organizan, pues caminemos de acuerdo a la ley sin necesidad de tanto trámite y lo que sí tenemos el compromiso es de darles ese asesoramiento técnico. Además, nosotros en esta campaña hemos dicho que lo fundamental para nosotros es crear el departamento de planificación, pero no necesariamente para que esté lleno de burocracia. Mire, por ejemplo, en las universidades existen Como está tesis. ahora, vaya y vea la burocracia. Claro, sería lamentable, hay que hacer una auditoría a todo nivel. Claro. Y entonces, por ejemplo, en arquitectura los estudiantes hacen unos proyectos lindísimos de vivienda popular. Les dicen que se debe hasta publicar y se guardan en los archivos. Nosotros invitaríamos a todos los jóvenes para decirles lo que se les ha ocurrido, lo que ustedes piensan que puede colaborar en el ASUAI, presten para desarrollar esas tesis. Aquí tienen ustedes la posibilidad de realizar lo que un día fue un sueño de sus tesis. Eso se puede hacer en todas las materias. Se habla con los de ingeniería civil y se les dice, a ver, acompáñenos en lo que van a ser los canales de riego. Entonces, nos vamos vinculando con la sociedad y además, ojo, que si vamos a desarrollar la universidad online, necesariamente tendremos también que ayudar con los técnicos de la universidad al sector de la SUAI. Tenemos que hacer proyectos, también con la universidad que conocemos, como el caso de la Universidad de Cuenca, que tiene el Romeral, tiene IRQIS, a su vez el Consejo Provincial tiene lo que es la empresa de lácteos, la empresa de agrícola. Pero Entonces, Azuay, en a las ciencias faltar, agropecuarias podemos caminar juntos como entes públicos en beneficio de la población nacional. Es decir, hay mucho por hacer en ese sentido. Si las listas 17 llegamos a la prefectura, dejaremos una marca que fue la posibilidad de que los sectores populares tengan una vinculación fraterna, no solo en el desarrollo económico, también en la lucha, porque es importante decirlo. Si bien planteamos estas situaciones, también quisiéramos alertar de lo que viene sucediendo. La semana pasada se hizo una reforma a la Ley de Seguridad Nacional. ¿Cuál es la excusa? Dicen la delincuencia. Hace un año más o menos, recordemos, ya nos pusieron la ley aquella del uso progresivo de la fuerza y supuestamente para que la policía pueda combatir, pero eso sirvió para la represión cuando hubo la movilización popular. Ahora con la misma excusa resulta que pueden declarar de emergencia determinados territorios y pasan a control del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Incluso la policía se subordinaría a este Comando Conjunto, pero esto tiene una intencionalidad y que tienen que saber los campesinos en especial, es para que desarrollar el sector minero en el Ecuador. Es decir, si usted quiere reclamar en Molleturo, estará bajo la jurisdicción del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que por cierto viola la Constitución, pero esa ley acaban de poner. Entonces, cuando nos toca elegir a la prefectura, debemos pensar qué candidato es o qué línea política es la que puede estar cercana a su lucha, fraternizando lo que son sus anhelos, porque otra cosa va a ser de que existe una prefectura que, por ejemplo, diga nosotros no nos metemos, pues si han dado bala, lamentamos mucho, pero eso dice la ley. Y entonces yo sí creo que los sectores organizados de la SUAI también tienen que pensar en esa posibilidad. ¿Qué mismo se está decidiendo en la próxima prefectura? Se está decidiendo el futuro de la SUAI, se está decidiendo el modo de vida de la SUAI. Entonces, yo sí creo que en esta campaña, cuando hablamos, por ejemplo, de la defensa de la naturaleza, lo tenemos que hacer con integridad. doctor, en pocas palabras, ¿qué piensa del tema de la consulta popular? Bueno, ¿cómo creerle a Lazo? Primera lógica, es un gran engaño, es un pretender llevarnos a otro debate para que los candidatos de ellos, que creo que son más de 6, los de primera línea, por ejemplo, el ministro Cabrera, el viceministro Monsalves, es decir, son el gobierno mismo, y existe un sinnúmero de candidaturas que han servido a esos mismos sectores, sea el correísmo, el morenismo, el lacismo, como el caso de, por ejemplo, de la ingeniera Ruth Caldas, que fue vicealcalde de Marcelo Cabrera y era del correísmo antes. El caso de, por ejemplo, de Dora Ordóñez, quien dice que en la primera y segunda vuelta votó por Lazo.
Asimismo, vamos a hallar las mismas listas 100 que hacen esta campaña millonaria del alcalde. Recordemos que era el afiliado número 500 y el responsable cantonal de Creo. Es decir, podemos ir así viendo todos los responsables de la situación actual. ¿Sabe cuánto tiene destinado el alcalde saliente, Palacios, en el presupuesto municipal para propaganda? Más de $2 millones, pensando en la campaña, lógicamente. Mire, con su dinero, con el nuestro, con lo que son los impuestos, las tasas, las multas, viva la campaña. Eso sí da coraje. Y además, cuando les ve a ciertas candidaturas, como usted dice, lo que provocan, no me refiero precisamente a la del alcalde, pero en general, las que están con estos financiamientos de los carteles, como se dice, de la minería, y la gente oye cómo estos días también salen otros casos de corrupción. Esto es lo que produce asco, pues náusea. Y la población dice, no quiero saber nada de la política. ¿Y sabe lo que dice el Consejo Nacional Electoral? Los famosos consejeros, no podemos hacer absolutamente nada. Pero claro, cuando las pequeñas candidaturas presentan una cuña, le dicen que no vale, porque habla contra la minería, le cae machete. Sí, nosotros recién esta semana pudimos desarrollar las cuñas, estamos en eso, hemos presentado sobre todo dos conceptos, el uno es el desarrollo de la universidad, el otro la defensa de la naturaleza. Quisiéramos hacer muchas más, pero además es controlado porque le dan 30 segundos para la cuña, es decir, tiene que ser muy breve. Nosotros hubiésemos preferido, como quien dice, hacer mensajes más explicativos, pero bueno, así son las reglas y así desarrollamos la campaña. Bueno, finalmente, ¿confía en el Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo confiar de un organismo que, para empezar, hace el conteo digital? En Europa se ha declarado inconstitucional, en Alemania el conteo digital se lo tienen que hacer manual porque es maleable. Habrá que pedir que garanticen auditorías, por ejemplo, del software del Tribunal Electoral, y las experiencias aquí del Ecuador son clamorosas. Ojalá no vengan los apagones, pues. Los apagones y lo otro. Apágame esa cosa, invierte los resultados. Y invierte los resultados e incluso en el escaneo. Ahí tenemos que llamar a todos los partidos políticos y a la gente honesta de la SUAY para que tomen fotos o guarden lo que es las actas, porque hay una sola acta que prácticamente una tercera, cuarta acta que se entrega para el público, llamemos, es decir, el partido que se fue llevando esa acta es el único que puede reclamar, porque usted puede decir, estos resultados no coinciden. Por ejemplo, usted gana en la parroquia del Valle por un promedio de 60% y en alguna tiene 0 votos, entonces dice algo está pasando, abramos la urna. ¿Y dónde está el acta? No podemos abrir. Ya le pasó, por ejemplo, a uno de los candidatos a la presidencia en la última vez, ya le pasó a Álvaro Noboa cuando era contra Mauá, simplemente no se abren, se dictan los resultados, eso es lo que sucede. Yo creo que ahora estamos más alerta que antes, por supuesto. No podemos confiar mientras no exista incluso democracia dentro de ese cuerpo colegiado llamado Consejo Nacional Electoral. Veamos, ahí está el Partido Social Cristiano, está el partido de gobierno, está la señora Tamainkin, y varios de ellos ni siquiera podían ser miembros, pero bueno, así son las reglas del juego en esta campaña. Cuando me propusieron la candidatura, las organizaciones sociales dijeron, está con recelo, doctor. Dije, no, miedo a la campaña no tenemos, si podemos, es una tribuna para hablar, lo que tenemos miedo es al fraude, porque estamos seguros que si acompañamos bien esta campaña, podemos tener buenas opciones en la prefectura o donde entremos como organizaciones. Pero bueno, ahí le damos. Bien, gracias al doctor Felipe Delgado Jara, candidato a la prefectura de la SUAY por el Partido Socialista Ecuatoriano, lista 17. Doctor, desde siempre y hasta siempre. Nada nos detiene, decimos, en esta campaña. Muchísimas gracias, Jaime. Muy gentil.